En la predicación del día de hoy, el pastor Otoniel nos describe una parte de la Biblia donde nos advierte sobre el verdadero peso de ser maestros. Veamos pues qué nos quiere decir la Biblia a través de las palabras del pastor Otoniel. Y nosotros, hermanos, si quiere abrir la palabra del Señor, por favor, Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3. Sé que han estado bastante tiempo de pie. Yo estoy acostumbrado que uno se para cuando leemos las Sagradas Escrituras. Esto es Dios hablando a nosotros. Ya esto es Dios hablándote a ti y hablándome a mí. Vamos a ir a Santiago capítulo 3. Hoy una vez más continuamos con nuestro estudio del libro de Santiago. Usted sabrá que lo que hacemos aquí es estudiar la palabra del Señor. Nos mantenemos alejados de las cosas que dice la gente, sino lo que dice la palabra del Señor. La estudiamos tal y como viene. Así que hoy continuamos, ya llevamos más o menos un mes estudiando los capítulos de Santiago. Y hoy vamos a leer un verso nada más. Santiago capítulo 3, verso 1, cuando lo tenga puede decir amén. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. La Nueva Versión Internacional dice así: amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Tome su lugar. Tome su lugar. Gracias por estar de pie. Esta mañana, una vez más, continuamos con nuestro estudio del libro de Santiago. Hemos venido enseñando sobre Santiago, lo que dice Santiago. Santiago, el medio hermano de Jesús. Ya él se convirtió al ver a Jesús resucitado, después que no creían los hermanos de Jesús. María, por supuesto, tuvo más hijos y ellos no creían al ministerio de Jesús. Usted recordará que cuando llegó a Nazaret, ellos pensaban que estaba loco y llegaron una vez a querérselo llevar para poderlo mantener ahí en la casa. Y no creían al ministerio del Señor, pero cuando le vieron morir en la cruz y le vieron resucitar, y Dios se le apareció, Jesús resucitado se le apareció a Santiago. Santiago se convirtió en un verdadero heraldo del Señor Jesucristo. Cuando digo heraldo, esto quiere decir que él pregonaba el ministerio del Señor, el trabajo del Señor. Un heraldo son los que en tiempos antiguos salían por la noche en la calle a decir: esta y esta es la situación que estamos viviendo, o estas palabras ha dicho el rey. Ese es el trabajo de un heraldo. Ese es el trabajo de todos los predicadores, básicamente. Ser heraldos de lo que dice el Señor, de lo que dice el Señor en su palabra escrita, la palabra revelada para nosotros. Santiago, hermanos, ahora sabemos, pues, al estudiar la historia de la iglesia, sabemos que Santiago lleva más o menos unos 20 años de ser pastor de la iglesia en Jerusalén. Santiago es un hombre que le importa la congregación. Santiago es un hombre que ama a su congregación. Santiago es un hombre que quiere hacerle ver a la congregación los peligros que hay, pues, de no vivir una vida de santidad. Santiago quiere ayudarnos a que nosotros pongamos en práctica la vida cristiana, que nosotros podamos entender los principios que Dios quiere para nosotros y ponerlos en práctica. Santiago va directo al grano de las necesidades de la congregación. Ahora, quiero comenzar aquí a manera de introducción. Si yo les pidiera a ustedes, fíjense bien en esto, si yo les pidiera a ustedes que hicieran una lista de las 5 ocupaciones más peligrosas aquí en los Estados Unidos y en el mundo entero, me sorprendería mucho si alguno de ustedes me dijera: mire, una de las ocupaciones que son bien peligrosas es ser maestro. Me sorprendería mucho que algunos de ustedes me dijeran eso. Pero seguramente nosotros diríamos: mire, una ocupación muy peligrosa es ser bombero, ser policía, ya. Los trabajos de la construcción. Hay hermanos aquí que trabajan en la construcción y trabajos peligrosos, ya. Otros me dirían: no, mire usted, mire pastor, un trabajo peligroso es limpiar casas.
Usted no sabe lo que yo he visto en algunas casas. Ya. Pero fíjese que la Biblia aquí, Santiago nos dice a nosotros que hay un tremendo peligro al usar la lengua, que con nuestra lengua nosotros podemos poner en vergüenza el Evangelio. Santiago va a dedicar un capítulo completo para hablar de la lengua, y la manera que él lo introduce es que desde el primer capítulo, desde el capítulo número 1, en los dos últimos versos, Santiago nos dice a nosotros que todos los cristianos, escúcheme bien, todos los cristianos, todos los que queremos ser buenos cristianos, todos los que queremos ser discípulos del Señor, debemos presentar tres características que Santiago nos muestra desde el capítulo 1 en los últimos versos. Santiago nos dice a nosotros que un cristiano debe tener un corazón compasivo. Es cuando él se dirige a la congregación y dice que nosotros debemos cuidar de las viudas, de los huérfanos, de las personas en necesidad. Déjeme decirle, aquí en Pueblo de Dios tenemos ese objetivo de ayudar a las personas en necesidad. Segundo, Santiago nos dice que un buen cristiano debe tener un buen testimonio. Algunas veces escuchamos personas, hermanos que les amamos, y nos dicen: a mí no me importa lo que diga la gente. No, sí le debe importar. Sí nos debe importar lo que diga la gente. ¿Por qué? Porque somos, hermano, unas cartas abiertas al mundo. Somos cartas abiertas al mundo, lo que diga la gente. La gente siempre va a estar viendo a los cristianos. Por eso los cristianos debemos comportarnos como tales en nuestro trabajo. ¿Ya? Un buen testimonio, un buen comportamiento, pues un comportamiento de conducta irreprochable. Sabemos que ninguno es perfecto, sabemos que nadie es perfecto, solamente el Señor es perfecto. Pero nosotros debemos, hermano, luchar todos los días para tener un buen testimonio, una buena conducta, que Dios esté complacido con nuestro comportamiento. ¿Ya? Un buen testimonio, por ejemplo, uno no dice en la compañía: mire, me voy a llevar estos tornillos que están aquí porque ahí están tirados y nadie está viendo, nadie los quiere, entonces me los voy a llevar. No, los cristianos no hacemos eso, es robar. ¿Ya? Eso no. Ya, si le ponen a usted la carta ahí de que ponga cuántas horas trabajó y solamente trabajó 30 horas y se va a poner 40 solo porque no se van a dar cuenta. No, cuidado, los cristianos debemos tener buen testimonio, buen comportamiento. Santiago nos dice que debemos tener tres características: un corazón compasivo, un buen testimonio, y número 3, y muy importante, es cuidar la lengua. Santiago dice esto en el capítulo número 3, dice: si un cristiano con su lengua adora al Señor y después maldice a los hermanos, esto no debe ser así, dice. No debe ser así, ¿ya? Y nos pone ahí sencillamente la ley del no se debe hacer, una ley moral. Regresamos de Denver, Colorado, mi esposa y yo, y estaba viendo que en el trenecito ese de que lo pasa uno de una terminal a otra en el Sky Harbor, en el aeropuerto, dice que leí en un rótulo que próximamente va a haber una ley federal donde las personas que tienen su capacidad completa se van a tener que levantar cuando miren a un handicap. Cuando miren a una persona que tiene una deficiencia física, el gobierno va a hacer una ley federal para que la persona se levante, ya, y déle lugar a una persona que tiene una deficiencia física. Ahora, yo me rasco la cabeza y digo: pero ¿por qué tiene que hacer el gobierno una ley federal? Eso no debería ser una ley federal. Eso es algo que uno, al ver a alguien, especialmente los cristianos, vamos a tener compasión. Si miramos una señora embarazada, uno se levanta y le da lugar, ¿no? Eso está desapareciendo de nuestra sociedad. Al punto, hermano, que qué vergüenza, el gobierno tiene que hacer una ley para eso. Mire pues, Santiago nos dice a nosotros que estas tres características deben estar entre los cristianos, ¿ya? Un corazón compasivo, un buen testimonio, un buen comportamiento, pues, y también cuidar y refrenar su lengua. Y fíjese que es tan interesante
como les digo, él va a dedicar un capítulo completo para desarrollar el tema de la lengua y va a usar unas imágenes bien gráficas, Santiago. Eso no lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver después. Pero hoy quiero que nos concentremos de acuerdo a las Sagradas Escrituras y hagamos honor a la manera que Santiago está introduciendo el tema de la lengua. ¿Sabe por dónde comienza? Por los predicadores y los maestros. Ahí comienza. El tema, de hecho, he titulado este mensaje del día de hoy, que es instructivo para todos nosotros. He titulado este mensaje una seria advertencia para los maestros. Una seria advertencia para los maestros. En otras palabras, una seria advertencia para todos los que nos paramos detrás del púlpito. Para todos los pastores, para todos los que anhelan ser pastores, para los que alguna vez desean ser predicadores. La Biblia dice que si alguien anhela estar en el obispado, buena cosa anhela. Pero tenemos que saber esto, que es una tremenda responsabilidad, una tremenda responsabilidad. Por favor, tengamos en cuenta esto. Y Santiago está llamando aquí la atención y está haciendo una exhortación a todo el que se le ha dado la oportunidad de enseñar la palabra del Señor, que se le da la oportunidad de hablar en público. Santiago está haciendo una tremenda advertencia y dice él que los que enseñamos seremos juzgados más estrictamente, que daremos mayor cuenta de las palabras que decimos. Yo, un día me voy a parar frente al Señor y Dios me va a preguntar: ¿qué le enseñaste a la congregación que te puse a tu cargo? ¿Qué les dijiste? Yo te puse ahí para que les enseñes la verdad. Yo te puse ahí para que prediques mi palabra, no tus propias ocurrencias o tus propias ideas o las cosas que se te pega la gana decir, o maltratar al pueblo cuando no debe ser maltratado, o yo te puse ahí para que animes al pueblo cuando necesita ser animado. Te puse ahí para que hables del pecado sin tapujos, sin reservas, para que le digas la verdad a la gente, que le llame la atención cuando tengas que llamarle la atención. Un día yo le voy a tener que dar cuentas al Señor por eso. Tengo una gran responsabilidad, una tremenda responsabilidad, y le voy a confesar, me tiemblan las piernas cuando pienso en eso. Me tiemblan las piernas. Estas piernas flacas que tengo me tiemblan. Hasta se oyen los huesos, ¿sabes? Sí, hermano, es una tremenda responsabilidad. Una tremenda responsabilidad. Hoy vamos a ver algunas de las cosas que usted también tiene que tener cuidado, porque muchos de ustedes se la pasan oyendo un montón de falsos profetas en el teléfono y no se fijan quiénes son. No se fijan quiénes son, solo porque dicen una frase bonita y a algunos de ustedes les gustó, entonces ya lo empiezan a seguir. Tiene que tener cuidado. ¿Qué es lo que enseña ese hombre? ¿Qué es lo que enseña esa mujer? ¿Basado en qué? ¿Ya? Hoy vamos a aprender. Pues Santiago nos va a hablar a nosotros de la lengua. ¿Ya? El capítulo entero es para el capítulo 3, número 3, él lo va a ampliar el tema de la lengua. Es muy importante observar que el primer verso presta específica atención a los que se paran detrás del púlpito para enseñar, y para todos los que anhelan y aspiran pararse detrás de un púlpito para predicar y enseñar a una congregación. La tarea de un maestro bíblico, la tarea de un predicador no debe tomarse a la ligera. Eso es lo que está diciendo Santiago aquí. Santiago nos hace ver desde el verso número 1 diciendo: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Santiago quiere asegurarse que todos los que predican, todos los que enseñan, todos los que dicen interpretar la palabra del Señor, Santiago quiere que sepamos todos que es una tarea significativa, porque el púlpito, hermano, es una plataforma de influencia en las personas. La gente respeta las cosas que oye detrás del púlpito, y si el hombre que está detrás del púlpito está confundido, va a confundir a la gente que le sigue.
Si el hombre que predica o que enseña la palabra del Señor no sabe interpretarla, no tiene un sistema de cómo interpretar la escritura, va a confundir a las personas que le siguen. Y la Biblia dice que eso es algo peligroso, porque un día le va a dar cuentas al Señor. Le va a dar cuentas al Señor. Ya es una tarea muy significativa de gran responsabilidad. De gran responsabilidad. También, hermano, el ser maestro tiene que saber, toda persona que predica, que su vida siempre va a estar en observación. Ya, el que se para detrás de un púlpito tiene que saber la tremenda responsabilidad que lleva en sus hombros, que su conducta va a estar siempre bajo la mirada de toda la gente. Ya. Yo he visto, ya tengo muchos años de estar en el ministerio, he visto cómo muchos anhelan ser aplaudidos, les llama la atención la posición, porque sí, el ser pastor, el predicar, el enseñar, sí es una posición de honra, pero también de grande responsabilidad. Sí es una posición de honra, ¿ya? Y muchos miran eso, las ovaciones, la gente se acerca y dice: ay, qué bonito la enseñanza, qué bonito esto, y solo miran eso, el esplendor y el glamour del micrófono y las ovaciones. El ministerio es mucho más que eso. El ministerio es mucho más que eso. La vida del hombre que predica siempre va a estar bajo la lupa, el lente de aumento de los hermanos. So, are you sure you want to be a teacher? Seguro que su vida siempre va a estar bajo el escrutinio de la gente. Las decisiones que hace, las cosas que compra, cómo gasta su dinero, cómo hace las cosas, siempre va a estar bajo tela de juicio lo que hace. Por eso su comportamiento debe ser, hermano, de buen testimonio, de buen testimonio. Observe, cuando Santiago dice eso, no quieran todos ser maestros, dice Santiago. Estamos haciendo honor a la palabra del Señor. Esto no lo escribí yo, esto no se me ocurrió a mí, estamos siguiendo lo que la Biblia enseña. Estamos siguiendo lo que la Biblia dice, en el orden que la Escritura es presentada para nosotros, ¿ya? Santiago, debemos nosotros tener en cuenta esto, que en tiempos bíblicos, escúcheme bien, cuando Santiago escribe esto, todavía no tenían el Nuevo Testamento. Todavía no había Nuevo Testamento. La iglesia estaba en explosión. Recuerda usted que Pedro predica el primer mensaje, se convierte en 3,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Luego predica un segundo mensaje unos días después y se convierte en 5,000 personas, 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. O sea, era una tremenda cantidad de cristianos. Para este tiempo, cuando Santiago dice aquí que no todos se hagan maestros, que no lo tomen a la ligera, porque es algo de gran responsabilidad y de tremendo peligro, pues, una posición de tremenda influencia en la gente. Santiago está diciendo esto, fíjese, y no tenían las herramientas que tenemos hoy. No tenían ellos todavía el Nuevo Testamento. Los 27 libros que componen el Nuevo Testamento todavía no existían. Entonces quería decir que la gente venía a preguntarle al maestro: a ver, pastor, a ver, maestro, explíqueme, ¿cómo es esto de que Jesús murió en la cruz? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que murió? ¿Cómo es eso que Él es el Mesías? Y la gente tenía que responder el maestro de acuerdo a las Escrituras, tal como Pablo lo responde en 1 Corintios capítulo 15, verso 3 al 4. Si a Pablo le hubieran hecho esa pregunta, o si le hacían esa pregunta, Pablo tendría que responder, y todo maestro tendría que responder de acuerdo a las Escrituras, es decir, tenía que enseñar lo que había aprendido del Antiguo Testamento. Ya, Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, verso 3 al 4, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Fíjese, y no existía el Nuevo Testamento todavía. Es decir, el maestro tenía que trabajar duro.
en leer la palabra del Señor, leer el Antiguo Testamento para basar lo que estaba diciendo. Cristo murió de acuerdo a las Escrituras, Cristo resucitó de acuerdo a las Escrituras, Cristo sepultado de acuerdo a las Escrituras. ¿Cuáles Escrituras? Tenía que escarbar el Antiguo Testamento e interpretarlo correctamente para respaldar la doctrina del Evangelio de Cristo Jesús. Ya. Hoy nosotros, hermanos, literalmente la tenemos mucho más sencillo, tenemos un montón de herramientas, Biblias de comentarios, libros que se han escrito, grandes teólogos, porque el que predica debe mantenerse estudiante. Si una persona dice, mira, a mí Dios me dice lo que tenga que decir, esa persona es un irresponsable y es peligroso y no debe estar detrás de un púlpito, porque no le interesa estudiar la palabra del Señor. El buen predicador se somete a lo que la Biblia dice, no agarra textos, los mutila y los agarra ahí manipulándolos para apoyar sus propias ideas. Eso es fácil, someterse a la palabra del Señor. Por eso es que hay una tremenda cantidad de maestros bíblicos, porque ser maestro bíblico no es fácil. No es fácil. Porque tiene que estar sometido a la palabra del Señor, a lo que la Biblia dice, intención por la que fueron escritos los versos. Hoy hay tanta falsedad, tanto mentiroso, tanto charlatán, tanto hombre y mujer que dicen un montón de cosas y agarran textos de la Biblia para apoyar sus ideas erróneas, La palabra del Señor nos dice que esto no debe ser así. Por eso ustedes, iglesia, con todo el amor y con toda la verdad que dice la palabra del Señor, mucho cuidado a quien escuchan. Mucho cuidado a quien escucha. Tenga cuidado conmigo también. Usted es su deber regresar a su casa y examinar. Vamos a ver si lo que el pastor está diciendo está correcto. Yo no me voy a enojar por eso. Al contrario, le voy a animar que lo haga. Esa es su responsabilidad. Esa es su responsabilidad. Usted tiene que examinar lo que yo digo también. Yo soy un ser humano. Yo también puedo equivocarme. Si esa es una señal de un falso profeta que piensa que nunca se equivoca. No, cuidado con esas personas. Cuidado. La Biblia debe ser interpretada correctamente. Todos los versos tienen una sola interpretación. Ahora, aplicaciones tienen un montón. Uno puede aplicar los versos para su vida, para los jóvenes, para los niños, para el matrimonio, los puede aplicar, pero la interpretación es una sola. Fueron escritos con una intención. Ya, es responsabilidad de todos los maestros, pues, enseñar la palabra del Señor. La gente venía para preguntarle a los maestros, a los pastores, explíqueme cómo es esto. Ya, y el maestro, pues, el maestro bíblico, el maestro de escuela dominical, las personas que habían sido delegadas para enseñar, el pastor, pues, que su responsabilidad, la responsabilidad principal de un pastor es enseñar a la iglesia. Esa es la responsabilidad principal de un pastor. Un pastor tiene muchas responsabilidades, ¿ya? Pero la principal es enseñar la palabra del Señor a la iglesia. ¿Por qué? Porque esto es lo que la Biblia manda. La fe viene por el oír y el oír de la palabra del Señor. Ya, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Me está siguiendo esta mañana? No va a pensar que lo estoy regañando a usted. No. Esta es una enseñanza instructiva, pero sí nos va a traer grandes beneficios a todos si la ponemos en práctica. Ya, entonces Santiago nos enseña aquí que hay un mandato para pensarlo bien antes de lanzarse a predicar la palabra del Señor. Ya, en tiempos bíblicos era de gran orgullo para una familia en Israel que uno de sus hijos se convirtiera en un rabino, en un maestro.
Ya, porque esto, hermano, una persona que se convertía en maestro, la palabra griega es dáskalos. Dáskalos quiere decir maestro o rabino. Para una familia era de gran orgullo, de gran satisfacción que uno de sus hijos se convirtiera en un rabino. ¿Por qué? Porque ser rabino automáticamente, o ser un dáskalos, automáticamente le proveía de una posición de honor en la sociedad, una posición de prestigio. Ya en una comunidad donde solo había el 10% de los hombres sabían leer, el otro 90% de los hombres no sabían leer. Entonces el rol de un maestro era de suma importancia. La gente venía a preguntarle al rabino las cosas de Dios, las dudas que tenían, la interpretación de la palabra, etcétera. Ya, entonces ellos eran muy respetados entre la gente y tenían una posición de influencia, admiración y prestigio en la comunidad. Por eso era bien importante que el maestro se mantuviera bien versado en las Sagradas Escrituras. ¿Ya? Si una persona se hace llamar predicador, se hace llamar maestro, pero no enseña doctrina, yo no sé qué enseña. Hay unos descarados que en la televisión dicen, yo no enseño doctrina. Entonces, ¿qué va a enseñar? Si no enseña doctrina, la justificación, la manera en que caímos, la manera en que cayó el hombre, el camino de salvación, no enseña qué significa el bautismo, no enseña qué significa la llegada del Espíritu Santo, no enseña esas cosas. Entonces, ¿qué está enseñando? Solamente hacerle cosquillitas a la gente, entretenerlos nada más. Y algunos son súper famosos. Y dicen así, yo no enseño doctrina. Entonces, ¿qué enseña? ¿Qué es lo que enseña? ¿Qué es lo que enseña? ¿Solo cosas bonitas para que la gente se sienta bien? No, hay ocasiones en que nos tenemos que sentir mal. Hay ocasiones en que nos tenemos que sentir mal. Hay ocasiones, hermano, que nos tenemos que sentir mal, porque si no nos sentimos mal, no corregimos nada. Es hasta cuando uno se siente mal que dice, Señor, perdóname. Perdóname, ¿por qué? Porque fue confrontado con la palabra del Señor, que dice Hebreos que es como espada de dos filos, que penetra lo más profundo del corazón, que quebranta los pensamientos, que penetra hasta el tuétano de los huesos. Una espada de dos filos que pasa para acá y nos vuela un mechón de pelo y pasa de regreso y nos vuela una oreja. Así es la palabra del Señor. Así es la palabra del Señor. Santiago nos dice, es un mandato a pensarlo bien. ¿Por qué razón? Mire, porque es una tarea difícil, es una tarea de grande responsabilidad. Es una tarea, hermano, de tremenda responsabilidad. La gente hace decisiones a veces de vida o muerte dependiendo de lo que el hombre detrás del púlpito les enseña. Hacen decisiones muy importantes. Por eso mucho cuidado, hermanos amados, de decir Dios me dijo cuando Dios no ha dicho nada, son sus propias ocurrencias. Estamos convencidos que Dios habla, y yo doy gracias a Dios porque aquí hay personas que tienen ese maravilloso don del Espíritu Santo, que Dios da palabra de ciencia, palabra de conocimiento. Pero estoy convencido también que han aprendido que cuando Dios da una revelación debe ser versado también en las palabras, en la palabra escrita, en la revelación escrita, no una onda que no está en la Biblia. Ya, cuidado, pues, cuidado, hermano. Yo debo tener cuidado de eso, decirle a usted, Dios me dijo, y a veces con cosas suyas, pastor. Ya, usted tiene todo el derecho de decirme, mire, pastor, cállese la boca porque eso no dice la Biblia. Tiene todo el derecho. Yo no soy superior a ninguno de ustedes. Sigo siendo un ser humano, solo que tengo una tremenda responsabilidad. Es la única diferencia que hay entre nosotros. Un mandato a pensarlo bien. Definitivamente se necesitan maestros en la iglesia. La Biblia no está diciendo que no se necesitan. Claro que se necesitan. Necesitamos maestros para los niños. Necesitamos maestros para los jóvenes. Necesitamos, yo, hermano, un día yo me voy a morir y yo quiero que se quede un buen pastor aquí en la iglesia, un hombre que tenga temor de las Sagradas Escrituras. Es mi deber entrenar y preparar personas, porque el evangelio, el reino de Cristo debe continuar. No se trata del reino del hermano Otto, se trata del reino de Cristo. Nosotros debemos pues preparar, orar para que Dios produzca
para que Dios envíe más maestros. Se necesita, claro que se necesitan. Santiago está diciendo solamente que hay que pensarlo bien antes de lanzarse. Porque debe tener conciencia de que es un tremendo compromiso con Dios. Segunda Timoteo capítulo 2, verso 1 al 2. Pablo le escribe a Timoteo, quien es discípulo de Pablo, y Timoteo para este tiempo está ejerciendo el ministerio de ser pastor en la iglesia de Éfeso. Esto es lo que se conoce como las cartas pastorales. Timoteo, Tito son cartas pastorales donde Pablo le da instrucción al pastor Timoteo de cómo debe ser el comportamiento de un ministro. Le dice, 2 Timoteo capítulo 2, verso 1 al 2, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O el llamado aquí, Pablo le dice a Timoteo, mira, tú tienes que ver que hayan más maestros, que hayan hombres idóneos. Idóneos quiere decir adecuado, apto para enseñar. Una persona que tiene el don de enseñanza es aquella persona que le explica a usted la cosa de una forma, le da la vuelta como que es un calcetín, se la vuelve a explicar y se le explica de varias formas hasta que sea bien entendido el asunto. Ese es un maestro. Ese es un maestro. No es alguien que solamente le dice, mire, la cosa es así, ahí, tú ahí, aguántate. No, explica. A mí algunas veces mi esposa me dice, ya me lo explica, ya no me tienes que explicar otra vez. Porque yo tengo la tendencia a explicar. No me siento bien si no me entiende la gente. Porque así soy yo, tal vez por eso, no sé, yo no merezco estar aquí, pero de alguna manera el Señor tuvo misericordia de este pedazo de hombre. Un pastor decía, mire hermano Otto, me dijo, yo no sé por qué Dios me puso el pastor. Yo creo que Dios iba caminando ahí en un alley, en un callejón, y en medio de todo el basurero vio una pata que salía ahí, tal vez ahí me sacó. Yo no merezco estar aquí, pero Dios me puso aquí. Lo mismo digo yo. Es una gran responsabilidad. Pablo le escribe a Timoteo en el mismo capítulo 2, 2 Timoteo 2, 15. Esfuérzate. En otras palabras está diciendo, no es fácil, Timoteo, no es fácil. Va a tener que esforzarte, va a tener que sacar fuerzas, va a tener que esforzarte. Ya, aunque a veces andes cansado, aunque a veces andes todo achacoso, todo enfermo, te tienes que hacer un esfuerzo para cumplir con tu responsabilidad. Esfuérzate para presentarte a Dios aprobado, que Dios diga aprobado. No que va a poner ahí una gran X, sino un checkmark, ¿no? Aprobado, que Dios diga, este está aprobado. Este está aprobado. El pastor pues tendrá la responsabilidad de delegar personas que de acuerdo a lo que la Biblia enseña y lo que él siente siendo dirigido por el Espíritu Santo, de acuerdo a las Escrituras, delegará a personas en la iglesia para que enseñen la palabra del Señor. Pero eso también es su responsabilidad. Ya. Esfuérzate para presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y fíjese lo que dice. Y que interpreta rectamente la palabra de verdad. O sea, se puede interpretar torcidamente. Que interpreta rectamente. Que se toma el tiempo de estudiar qué era lo que estaba pasando en ese tiempo, cuál era el marco histórico, cuál era la situación social, económica, religiosa de tal lugar cuando los versos fueron escritos, para poder darles una correcta interpretación. Por ejemplo, una correcta interpretación del libro de Santiago es que Santiago aquí no le está escribiendo a los inconversos, le está escribiendo a los cristianos, a los creyentes, a los que ya se supone que han sido salvados, lavados con la sangre preciosa de Cristo Jesús, los que ya tienen el Espíritu Santo viviendo en sus corazones.
Santiago dice aquí pues que debemos tener cuidado con la lengua, no todos se lancen a ser maestros así nomás, y que el que es puesto para predicar, para enseñar, debe interpretar correctamente la palabra del Señor. Yo doy gracias a Dios porque hay hermanos aquí que he visto eso aquí en la iglesia, que tienen ese temor de hermanos y hermanas, que tienen ese temor de interpretar la palabra correctamente. Ya, la correcta interpretación de las Escrituras, la conducta de un maestro siempre será examinada, siempre. Yo estoy consciente de eso. Siempre va a ser examinada la conducta de uno que enseña la palabra del Señor. Ya. 1 Timoteo capítulo 4, 15 al 16 dice: ocúpate de estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo, Timoteo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Por eso le digo, ¿cómo se atreven algunas personas muy famosas a decir yo no enseño doctrina? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. El predicador, el maestro es llamado a enseñar las doctrinas de la palabra del Señor. La salvación, la santificación, escatología. Si un hombre dice yo fui a la universidad, yo soy teólogo, y le pregunta a usted qué es escatología y no sabe, ese hombre no está preparado. Escatología es la doctrina de los eventos que van a suceder en el futuro. La doctrina del infierno, del cielo, ¿qué pasa después de la muerte? Debe ser llamado, el hombre es llamado a enseñar todas estas cosas. Muy pocos se atreven a entrarle al libro de Apocalipsis porque no lo entienden. Aquí en la iglesia queremos hacer honor a la palabra del Señor. Ya, la correcta, fíjese bien, hermanos amados, la correcta interpretación y exposición de las Escrituras desnuda las mentiras. La correcta interpretación y exposición de la palabra del Señor desnuda las mentiras. Por ejemplo, hace más o menos unos 20 años estaba yo escuchando una predicación de un hombre muy famoso. No voy a mencionar el nombre, pero sí voy a decir algunas características que son muy obvias. De ese hombre que proclama tener una unción que nadie más tiene, que él sana a todos los enfermos. Se ha descubierto que muchas de las cosas de las personas que él dice que han sanado son mentiras. Por supuesto creemos en el poder de sanidad del Señor, claro, ¿verdad? Sí, creemos que Dios tiene poder. Creemos que el Señor hace milagros todavía. Pero también sabemos que hay un montón de farsantes. Este hombre estaba hablando en el canal 21 de televisión, donde hay una plataforma para muchos falsos maestros. Enlace también lo es. No todos son malos, no todos son falsos, por supuesto que no, pero sí hay un montón de falsos maestros. Este hombre estaba diciendo, mire, Dios me habló y me dijo de que cuando yo esté dando mi campaña, mi cruzada evangelística allá en un país del África, Jesús me dijo que va a venir y se va a parar a la par mía en la plataforma. Y toda la gente, ya. Y el que lo está entrevistando le pregunta, ¿y va a llegar físicamente? Sí, físicamente se va a parar el Señor. Dios me dijo, Jesús me dijo que Él va a llegar ahí cuando yo esté predicando en África. Él va a llegar ahí, se va a parar a la par mía físicamente. Y mire, la gente explota en ovación. El hombre se atrevió a decir eso. Y a mí, hermano, me dio una compungión. Se compungió mi corazón de ver cómo la gente cae en las mentiras. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Hechos capítulo 1. ¿Qué dice la Biblia? Hechos capítulo 1. Jesús asciende y empieza a desaparecer en las nubes, en el monte de los olivos. Y se acercan unos ángeles y se paran a la par de los discípulos y le dicen, varones galileos, ¿qué miráis? Y los discípulos, y los ángeles le dicen, este Jesús que se va, así como ven que se va, así va a volver. Así va a volver. Así va a volver. No en la plataforma de un charlatán. No, cuando Él venga todo ojo le verá.
Cuando Él venga, las potencias de los cielos se estremecerán. Y todo ojo le verá, y se lamentarán las tribus y se lamentarán las naciones. Todos los que le traspasaron, todos los que le vieron como poca cosa, todos los que nos tildaron como locos, verán al Hijo de Dios viniendo en las nubes con gran gloria, en todo su esplendor. Zacarías nos dice también detalles. Capítulo 7 me parece que es. Dice que cuando el Señor venga, regresará al monte de los olivos. Y el monte de los olivos se partirá a la mitad del poder esplendoroso cuando el Señor venga. Y viene este hombre famoso y se atreve a decir que Cristo, cuando Él venga físicamente, se va a parar ahí al par de Él. Y la gente lo aplaude. No, hermanos, no. Debe interpretar correctamente la palabra de verdad. Ya, ocúpate a ti mismo. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y salvarás a los que te oyeren. ¿Ya? Salvarás a los que te oyeren. La correcta interpretación de las Escrituras expone las mentiras. Hace unos años atrás teníamos un programa en la radio, un hermano de aquí de la iglesia, solito él, pagaba $750 al mes para que tuviéramos el programa en la radio. Por un año y nos íbamos él y yo a predicar todos los días a la radio. La emisora de radio quedaba en la Alma School y la Baseline. El señor el dueño de la emisora de radio pagaba $10,000 al mes, $10,000 al mes aquí en Arizona para poder tener su emisora de radio, y solamente estábamos rentándole el tiempo de radio 3 iglesias y cada una le pagábamos $750 al mes. Él quería que estar sacando más de $7,000 de su bolsa para mantener el canal de radio aquí en Arizona. El programa era muy popular en Albuquerque, en Nuevo México. Y una vez yo di una serie de estudios en la radio de las credenciales de los verdaderos apóstoles, lo que presenta la Biblia de los credenciales que tenían los apóstoles del Señor. Estos señores que hoy se hacen llamar apóstoles son, la verdad, un montón de charlatanes, arrogantes. Yo mostraba, de acuerdo a la palabra, la lista de las credenciales que estos hombres tenían. Una de las credenciales es que habían visto físicamente al Señor Jesús. Físicamente. Cualquiera puede decir, mire, yo tuve un sueño y vi al Señor, o tuve una visión y lo vi al Señor. No. Las credenciales de los apóstoles, la primera es que habían visto físicamente al Señor Jesús. Tenían que haber sido testigos oculares, presenciales del ministerio del Señor Jesús. La Biblia dice también que allá en el cielo habrán 12 columnas y las 12 columnas tendrán los nombres de los 12 apóstoles. Y ahora hay miles de hombres que se hacen llamar así. Tienen que estar en construcción los albañiles en el cielo para estar poniendo un montón de columnas. Sí, hermano, cosas absurdas, pues, absurdas. Y esos hombres no escatiman esfuerzo para cargar ahí un ayudante que le lleve la computadora, que le detenga el bote con agua, que le quiten el saco. Entonces, payasadas. Cristo le lavó los pies a los discípulos y estos hombres andan pidiendo que se los laven a ellos. Payasadas. Empecé a enseñar esto, que si 4 apóstoles de allá de Nuevo México querían venir a pelearse conmigo, le dijeron al dueño de la radio, dígale a ese hombre que está allá en Arizona, dígale que ya no predique más esas cosas, prohíbale que diga esas cosas. Si no tienen nada de qué ocultarse, ¿por qué se van a ofender? Y el dueño de la radio le dijo, no, ustedes prediquen lo que ustedes enseñan y déjenlo a él que predique lo que él. Denos la dirección porque queremos ir a hablar con él. Y el dueño de la radio no se las quiso dar. Yo me enteré después de eso. Y pues ya me estaba yo cayendo en la tentación, pues que vengan, dice.
Gracias a Dios que no pasó. Sí, porque la enseñanza pura de la Biblia expone las mentiras, incomoda a los mentirosos, Algunos no interpretan bien la palabra y tienen el síndrome de Procusto. A ver, ¿cuántos estudiantes hay aquí? ¿Cuántos estudiantes hay? ¿Cuántos de ustedes estudiaron la mitología griega? Que por obligación la tenían que pasar en la mitología griega había un personaje, un semidios de acuerdo a la mitología, que es todo lo que es mitología, ¿no? Mitología, mitos, leyendas. Había un personaje llamado Procusto, Procustis, en inglés, Procusto. Procusto era un semidios que se había vuelto rebelde, Procustis, y había hecho una cama de hierro. Él era un herrero y había hecho una cama de hierro. Y la leyenda dice de que cada vez que venía un viajero, Procustis lo recibía en el hotel que él era el dueño y lo llevaba con engaños a la cama, y si la cama le quedaba muy grande, lo agarraba a martillazos para estirar al individuo para que quedara bien en la cama. Y si estaba muy grande, le cortaba los pies, le arrancaba las patas para que cupiera en la cama. Hay muchos que son así. Estiran los versos, los acomodan, los mutilan la palabra del Señor con tal de respaldar sus herejías manipuladoras. No escatiman esfuerzo para manipular, cortar, arrancarle la palabra del Señor. Y hay mucho más que puedo hablar sobre esto. Avancemos. Estos falsos maestros, en su afán de ganar popularidad, prestigio y de alcanzar muchos seguidores, no titubearán para estirar o mutilar la Biblia para respaldar sus herejías manipuladoras. Último punto esta mañana: el llamado de Dios. Es importante el llamado de Dios. Es importante el llamado de Dios. Jeremías, en un tiempo cuando se avecinaba la invasión babilónica, Jeremías empieza a señalar al pueblo sus pecados. Y le decía al rey: cuidado rey, tienen que cambiar la idolatría, tienen que cambiar su propia agenda, tienen que cambiar el pecado. Pero había otro montón de profetas que decían: no hay problema, todo está bien, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, todo está bien. Ya. Muchos se lanzan sin que Dios los llame. Jeremías 23, capítulo 16 al 17 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen: no vendrá mal sobre vosotros. Déjeme explicarlo en palabras sencillas. Jeremías decía: no, la idolatría tiene que cambiar usted. La idolatría tiene que cambiar, el comportamiento tiene que cambiar. Si vamos a decir que si amamos al Señor, nuestro comportamiento debe cambiar. El pecado debe quedarse a un lado, la idolatría debe ser erradicada. Eso era el mensaje de Jeremías, porque ahí viene la condenación. El hombre que se para detrás del púlpito, su trabajo es preparar a que la gente esté lista, para que la gente esté lista para cuando el Señor vuelva, porque el Señor va a venir, viene pronto, y debemos estar preparados con nuestra mirada hacia arriba. Por eso, iglesia, mucho cuidado con la agenda que tienes. Tu agenda, lo primero que debe tener como prioridad es servir al Señor. Servir al Señor. Servir al Señor, vivir para complacerle a Él. La gente decía: no hay problema, no te va a venir mal. De esos hombres sobran hoy en día y tienen llenos sus iglesias, sus estadios, porque solo hablan cosas bonitas. A uno como yo jamás lo invitarían a predicar ahí. Jamás. Voy a llegar yo a hablar ahí del pecado, llegar a hablar ahí del infierno. No, ¿qué me van a invitar? Ya. Jamás.
Ellos tienen su propio círculo de hombres que llegan y le dicen, oh, tú tienes una gran unción, y invitan solo gente así, pues ya. Señor apóstol, este hombre que ustedes tienen aquí tiene una gran unción y tiene el poder y es milagroso y todo eso. Un falso profeta alabando a otro falso profeta. ¿Cuántas iglesias han sido divididas, hermano, por los que se mueren por ser pastores? ¿Cuántas iglesias han sido divididas? Que se lanzan sin que Dios los llame. El mismo Jeremías en el capítulo 23, verso 21 al 22 dice, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero ellos, si hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. El objetivo de predicar la palabra aquí es de que tú te conserves en el buen camino y que dejes las malas obras. Ya. Mire, hermano, al hombre que Dios llama, Dios lo va a respaldar. Dios lo va a respaldar. Y entonces, si Dios lo respalda, ¿por qué no crece la obra a usted? Mire, déjeme decirle algo. Dios no se impresiona con los números. Dios no se impresiona con los números. Dios quiere verdaderos discípulos que lleguen a la patria celestial, que lleguen a la vida eterna. Dios quiere verdaderos discípulos. Discípulos. Algunos dicen, es que mire, todo lo que es de Dios tiene que crecer. No necesariamente. Es cierto que debemos la iglesia trabajar, pero es Dios el que da el crecimiento. Ahora, no todo lo que crece, no todo lo que es enorme es de Dios. Miren los mormones. Una de las religiones de mayor crecimiento en el mundo. ¿Está Dios ahí? Por supuesto que no. Un hombre tiene que ser un tremendo perverso para haber comenzado una religión y decir que tener 20 mujeres, dormir con 20 mujeres es ok. No, ¿qué fue lo que hizo? Dios me dijo que todas las religiones del mundo estaban equivocadas y Dios me habló y me dijo de que está bien, que hay que traer los angelitos de allá del cielo que vengan a nacer aquí. Para eso tenemos que tener un montón de mujeres. ¿Ah? O sea, solo le quedan dos cosas: o decir soy un tremendo perverso, o por eso no lo va a decir Dios me dijo. Mire, Russell comenzó el movimiento de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová enseñan que no hay infierno. Jesús habló más veces del infierno que del cielo. Y miren, los testigos de Jehová son tremendamente numerosos. No creamos que todo lo que crece es de Dios. Por favor, no seamos tan ignorantes, tan naif, tan ingenuos. Please, hermanos, amados, cuidado a quién ponemos los oídos. Cuidado. Por supuesto no podemos evitar, ¿no? Pero hay que retener lo bueno y desechar lo malo. Ya va a terminar. Los motivos equivocados. Una persona que es llamada a servir al Señor, especialmente para ser maestro, para ser predicador, debe cuidar cuáles son los motivos, porque nuestros motivos van a ser juzgados. Nuestros motivos van a ser juzgados. Jesús habló de esto en Lucas capítulo 20, verso 46 al 47. Cuídense de los maestros de la ley. Les gusta pasearse con ropas ostentosas. En aquellos tiempos, en tiempos bíblicos, los fariseos, los escribas cargaban unas túnicas bien largas, bien coloridas para ser vistos desde lejos, con ropas ostentosas, y les encanta que los saluden en las plazas y ocupar el primer puesto en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes. Devoran los bienes de las viudas y a la vez hacen largas plegarias para impresionar a los demás. Estos recibirán peor castigo. En otras palabras, mire, al que tenemos que impresionar es a Dios. Ocupémonos de impresionar al Señor. Al Señor. Hermanos amados, concluyo aquí. Esta es la presentación que, en el orden que Santiago nos presenta la carta, yo estoy solamente siguiendo el orden. Me detuve ahí en el verso
1 del capítulo 3, de manera que nosotros tengamos nuestros ojos bien abiertos. Ahora, he escrito aquí unas líneas. Todo pastor y todo maestro debe estar consciente de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Los que acabamos de presentar. El púlpito debe ser una plataforma de enseñanza sana y pura de la Biblia. La iglesia debe ser una catedral donde se predica y se enseña la verdad. Y aquí les voy a lanzar este desafío. La congregación debe apreciar esto. La congregación debe apreciar que haya preocupación en los maestros de enseñar la sana palabra del Señor. ¿Ama usted su iglesia? ¿Ama usted la iglesia? ¿Aprecia usted la buena enseñanza? Ya, aunque a veces no nos caiga bien. Ya. Aprecie la enseñanza, hermano, aprecie la enseñanza. Esto nos lleva a la vida eterna, nos mantiene libres. ¿Libres de qué? Libres de falsos maestros, libres de falsas enseñanzas, libres de mentiras, libres de charlatanerías, embustes, hombres que están detrás de los púlpitos solo porque quieren ser admirados, quieren que la gente los esté aplaudiendo, que la gente los esté dando ovaciones. El único anhelo, el motivo que tienen no es honrar y pregonar el evangelio, sino es que ellos sean admirados. De hecho, la buena predicación debe ser cristocéntrica. Cristocéntrica. Si un hombre se para y habla bonito y empieza a decir, es que yo fui, yo vine, yo hice aquí, allá, y yo oré, y que aquí, que allá, y viera que yo anduve volando por allá y aquí. Ese no está predicando de Cristo, está predicando de Él. Está hablando de Él. Él es el héroe de la predicación, no es Cristo el héroe. Él es el héroe de la predicación. Él está buscando la admiración para ella. Solo falta que se ponga una capa roja y unas botas azules y ya. Y que empiece a volar. No, hermanos, no. Bendito sea el Señor. El miércoles vamos a escuchar palabra del Señor. Y los hermanos que ponemos aquí, yo he visto que hacen todo lo posible por honrar al Señor. Amén. Que vengas a escuchar la palabra del Señor. Démosle gracias a Dios por su palabra. A usted le queda de tarea verificar que lo que he dicho hoy está en la palabra del Señor. Y lea su Biblia, lea la Biblia, léala, hermano, léala. Es Dios hablando a nosotros. Levantemos nuestras manos. Padre, te damos gracias.